Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro. Quiero pues reconocer la presencia de académicos, de amigos, de estudiantes, de miembros del Servicio Exterior, embajadores, bienvenidos todos, todas. Señor Secretario de Relaciones Exteriores, con su permiso, quiero pues compartirles la importancia que tiene para el Instituto Matías Romero la presentación esta tarde de este libro, el libro del doctor Arturo Oropeza, China y la construcción del poder en el siglo XXI. Y para ello pues tenemos un panel de lujo esta tarde. Está don Julio A. Millán, muchas gracias don Julio por asistir. Está el embajador Jorge Alberto Lozoya, también pues con gran carrera en el servicio exterior y con especialmente conocimientos sobre la región de Asia-Pacífico, en concreto China. ¿Por qué es importante para nosotros presentar este libro? Este libro nos propone una idea principal, que comprendamos cómo se ha perfilado y preparado el proyecto de China para consolidarse como una potencia dominante en el siglo XXI, y el autor pues nos explica tres procesos principales como la base de esta estrategia. Un proyecto político importante, una reforma política importante que dota de poderes al presidente de ese país, una reforma geopolítica también muy importante a través de la nueva ruta de la seda, y una reforma económica a través de esta propuesta y de esta política denominada Made in China para los próximos años. Entonces, esta es una primera idea que nos comparte el autor. Nos indica cuál es el objetivo de su obra y que es, en esencia, entender a China, pero desde la propia lógica china, no caer en los errores del esfuerzo de interpretación a partir de los parámetros occidentales que, como nos los explica también, pues han sentido algunos países inclusive frustración por no poder encuadrar dentro de esos parámetros occidentales lo que pasa en China y que ha pasado dentro de una civilización y una cultura milenarias. Entonces, creo que vamos a tener una tarde muy interesante sobre China, teniendo como eje articulador de la discusión el libro. Para nosotros en el instituto es muy importante desde el punto de vista académico, que es el que priva de nuestras actividades, poder aportar con este libro mayores insumos a nuestros análisis, a nuestros estudios sobre China, para que sean transmitidos pues a quienes toman las decisiones, en primer lugar el señor canciller, en materia de política exterior. México y China son socios estratégicos, abiertamente se han reconocido. China es ya la segunda economía, o el segundo socio comercial, perdón, de México, y tenemos una ambición que es intensificar las relaciones comerciales, las relaciones culturales, académicas con este país. Entonces, espero que disfruten mucho la presentación. Estoy seguro que va a haber mucho que reflexionar, algunas cosas que preguntar al autor, y bueno, les doy nuevamente la bienvenida aquí al instituto. Me cuentas a los 13:15. Primero quiero agradecerle a esta generosísima invitación en un instituto que es una verdadera joya, yo digo, de la actividad internacional de nuestro país, y que ha sido la formadora de muchísimos, precisamente, diplomáticos que han representado con tanta dignidad, tanta presencia, tanta fuerza, precisamente en nuestro país. Me siento muy honrado de estar aquí presente del señor canciller, un gran amigo que ha sido un hombre que ha trabajado mucho con el señor embajador, con quien está Oropeza ahora, que está dictando el tema básico del tema. Yo esperaría que funcionara en ese sentido lo que quisiera decir. Leí el libro, lo leí con gran interés. Normalmente no leo 2 veces un libro, pero hoy lo subrayé
nunca subrayo un libro, pero dije, bueno, pues ni modo, lo voy a echar a perder, pero ya que quedó. Y encontré que existe una enorme riqueza de un trabajo intelectual verdaderamente serio y profundo, en donde no solamente es la información de tipo histórico, no solamente es la información de tipo didáctico, sino es la información de intermedios de vida. Me llamó mucho la atención cómo logró reunir y sintetizar lo que decíamos, ya había sintetizar una historia que podía haber sido de 4 ejemplares gruesos. Sé que además hizo otro libro, que además lo presentaste tú, ¿no?, con él hace algún tiempo. Y la verdad es que el hecho que precisamente en ese sentido Arturo se ha involucrado en el deseo y en el amor por este tipo de servicio, de compartir su inteligencia y de darle sentido a una información que es crítica en este momento, a mí me parece que es un hecho realmente muy loable. Yo esperaría que la institución Matías Romero siga propiciando este tipo de investigaciones. Cuando estuve leyendo el libro me salieron varias cosas, así que yo hago referencia. Quizá, perdón la digresión, pero el haber estado en China en 1964, la primera vez, yo era estudiante. Y como estudiante, pues tenía yo que ir a China, yo era economista, digo, y además economista de la izquierda, como debe de ser en ese momento, pues todo el mundo tiene, luego se va ajustando, ¿no? Pero la verdad es que yo era un economista de izquierda, entonces dije, quiero ir a China. Entonces sí fui a China, pero entré por Guangzhou, venía yo de Hong Kong, estaba yo en Hong Kong, y encontré una China impresionante. Lo que yo veía, que aquello, todo es espectacular, etcétera. Pero ya cuando toqué la China, la China del ciudadano, encontré una angustia, un problema, como que no estaba claro qué es lo que estaba sucediendo. Simplemente como paréntesis, cuando yo regresé y quise regresar a México, en el counter de Pan American no me dejaron salir, porque tenía yo el sello chino. Entonces ya me imaginaba yo trabajando allá en China, como jalando los carritos, una cosa así, porque no tenía yo ni dinero para regresar. Afortunadamente un señor muy amable, un chino, me dio la posibilidad de que fuera, y el cónsul de China, allá, que entonces estaba, que era González, entonces me dijo, no se preocupe, joven. Entonces me quitó, me arregló, me dio el pasaporte, pero el señor del counter de chino me había dado salida para otro día. Entonces, por eso estoy aquí. Si no, me hubiera quedado a vivir en China desde entonces. Me dio mucha impresión todo este proceso. La cultura china, como se lo señala Arturo, es una cultura milenaria, pero ha tenido altas y bajas. Ha sido un imperio enorme, ha entrado, cuando entraron los americanos, esto que fue allá en 1824, fue 24, o cuando fue que tú lo señalabas, y luego llegaron, primero llegaron los británicos en el 24, y luego llegaron los americanos en el 1839, ¿sí? Entonces, la realidad es de que el proceso ha sido muy importante porque hay un choque entre la cultura occidental y la cultura oriental. Arturo marca en la cultura oriental la suma hasta los musulmanes y hasta los indios. O sea, la lleva como la cultura oriental no solamente a la parte de Asia y de Sudasia, sino la lleva hasta el fondo. Y dice que el choque de civilizaciones puede ser entre la occidental, que constituye América, y la parte europea, y la parte oriental. Y esto es uno de los planteamientos que a mí me hacen reflexionar mucho, porque China tiene un proceso de liderazgo muy fuerte, como yo digo. Recuerdo que cuando estaba allá, estaba todavía el presidente Mao Zedong, o sea, que es Mao Zedong, y en realidad, cuando él muere, pues la esposa genera un proceso muy inquieto, ¿no? Genera el proceso del grupo de los 4 famosos. Este grupo de los 4, yo recuerdo que era Pen Liyuan,
la señora, y lograron, y no se logró estabilizar hasta que Deng Xiaoping realmente controló el gobierno. Este proceso fue manejado, como dice claramente Arturo, luego por Deng Xiaoping, luego por Jiang Zemin, que todos menos Deng Xiaoping, Jiang Zemin estuvo en México, Hu Jintao y Xi Jinping. Xi Jinping vuelve a ser un poco, y esto lo que creo que en el libro lo explica muy bien, vuelve a ser un poco el propio sentido de Mao Zedong. O sea, es la primera vez que la constitución de China vuelve a construir una nueva estructura de fuerza y lo ponen al liderazgo de todo el proceso. Pero aquí sí me gustaría hacer referencia a una situación que me parece que es importante, que Peng Liyuan, que es la esposa de Xi Jinping, es una gente muy famosa, aparte de ser artista, es general. Y yo creo que el proceso de mando de China actualmente está dividido entre precisamente Xi Jinping y Peng Liyuan. Yo creo que este proceso nos puede llevar a un entendimiento diferente a lo que es la cultura occidental y lo que es la cultura oriental que él llama. Mi pregunta que quizá que él puede respondernos es, ¿va a haber un colapso o va a haber una unificación al final del día? México está metido en esto. México no pasa directamente hacia China. México pasa a China a través de Estados Unidos. Entender esto es fundamental. Y yo creo que, y esto lo hemos visto hoy en todas las actividades. Hemos tenido una relación con Estados Unidos hace mucho tiempo, toda la historia, pero donde se fortaleció más la historia fue en el Telecam. El Telecam establecía que la relación con China tenía ciertas limitaciones, el Telecam. Las operaciones de tipo económico no se podían hacer directamente, nosotros no podíamos hacerlo. Había una limitación para participar, pero ahora es explícito en el TEMEC. Antes era implícito. Si no tenías un tratado de libre comercio con alguien, no podías hacer el proyecto de la construcción de una empresa como hidroeléctrica como La Parota. Entonces los chinos querían entrar, no podían porque no había tratado de libre comercio. Pero hoy es diferente. En el TEMEC crea otra estructura diferente de relación con China. Por eso, a mí me parece que, y con eso terminaría para no usar todos los minutos, si no quisiéramos oír. Pueden tomar nota. Entonces, quisiera señalar, creo que si entendemos bien la historia, todo el documento, todo lo que constituye la estructura propia de la relación de lo que constituye China, si lo llevamos al presente y México, que es la parte que a mí me importa más, la historia china es muy importante, como también hizo una referencia muy importante de toda la cultura japonesa y su interacción con China, que a mí me parece que es muy interesante, Back of the Origins, que es otro elemento, pero a mí me parece que uno de los foros que México tiene, en donde vincula Estados Unidos, Canadá, México, China, que hemos tenido, y toda Asia, es APEC. APEC para mí se constituye en uno de los foros fundamentales de negociación en todos los aspectos, más que Naciones Unidas, mucho más que Naciones Unidas. APEC, ahí se construyen una serie de intereses en diferentes campos económicos, culturales, políticos, de seguridad nacional, y yo creo que ese foro no lo debemos de perder. Es algo que de alguna manera marcó, en este caso, Arturo. Me hubiera gustado que hubiera sido más rudo y decir, para todo esto, México tiene un canal, y el canal es APEC. Y yo creo que mientras que nosotros podamos construir más nuestro liderazgo en APEC, más vamos a lograr construir una buena relación con China. Esta es un poco la reflexión, con eso termino. Muchas gracias. Coincido plenamente en cuanto
a la extraordinaria calidad de este libro. Lo dicho ya lo firmo. Es de una erudición formidable y de una capacidad de síntesis envidiable. Hay una extensísima bibliografía del doctor Oropesa sobre China, pero este libro es un nuevo momento de su extraordinaria madurez intelectual. Lo felicito muy sinceramente y me da envidia su capacidad de síntesis sin hundirse en las estadísticas y siempre volver a donde quiere ir, ¿no? Que es el futuro. También estoy totalmente de acuerdo en que este libro va a tener un impacto fundamental en lengua española y ojalá se traduzca pronto. Para mí, personalmente, el tema de la otredad, el tema de tratar con los que son diferentes, me ha ocupado toda mi vida y ahora que estoy al punto del final, creo que es fascinante y que no tiene solución y que por lo tanto hay que trabajar profesionalmente todo el día en eso. El otro es diferente. El otro hace las cosas como se le da la gana. Un famoso experto australiano sobre China, Simon Leigh, dice: los chinos hacen todo al revés. China es un mundo patas para arriba. Y sí es cierto, disfrútelo, ¿no? Porque sí era interesante cuando eran una nación rica, poderosa, elegante y culta, ahora son una hiperpotencia. Yo tuve el privilegio hace un año, en 2018, de sorpresa, como hacen los chinos, ser invitado a una reunión de 2 semanas en Beijing, en que nos juntaron a 14 personas, una dama solo, húngara, y nosotros éramos varones, nos conocíamos casi todos, pero no sabíamos a qué íbamos, no nos dijeron quién más iba. Y durante 2 semanas trabajamos muy intensamente con los compañeros de nuestra generación que sobrevivieron a la Revolución Cultural, que están de regreso en las universidades, con la chaviza, como muchos de ustedes aquí, hablando todos los idiomas del mundo. Fuimos recibidos por un ruso, por un chino hablando en ruso, por una china hablando en árabe, en fin, todo, ¿no? Y el tema era muy sencillo, entre comillas: ¿cuál debería ser, o debe de ser, y puede ser, la imagen que China transmite al mundo? Fascinante, pero no nos avisaron. Y entonces vimos un sinnúmero de eventos, los pobres autores de los eventos, los teatristas, imagínate, allá afuera, viendo si estos gurús aprobaban lo que ellos hacían, porque si decíamos sí, adelante, y si decíamos no, sepa Dios. Hasta que en un momento les dijimos a nuestros huéspedes: oigan, nosotros vamos a dar nuestra modesta opinión de cada uno y a veces quórum, pero no se vale. Fue extraordinario porque vimos desde cosas ahora de los viajes a la luna, lo que ahora se está anunciando, hasta la relectura sistemática de la cultura occidental. Les voy a dar un ejemplo, señor secretario. En este momento en China, no sé si sepan cuántos niños y niñas están estudiando piano occidental para tocarlo en su casa. O sea, clases de piano individuales. 35 millones de niños toman clase de piano occidental individual. Para Europa pues ha sido maravillosos los maestros, ¿verdad? Y los reciben con familia y que asesoren a las orquestas y que se echen otro round ellos también como solistas por un par de años, ¿verdad? Ese es el deseo que los chinos tienen de acercarse a Occidente sin dejar de ser lo que son. Claro, transformando cosas, y ese es un tema. Creo, por tanto, que México, que siempre está a la mitad del camino, puede jugar un papel muy, muy significativo, porque a veces también nosotros no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. Pero no verlo negativamente, verlo como una manera importante de contribuir a la globalización cultural, que seguramente va a ser diferente. Está siendo diferente para todos. En ese sentido, entonces,
Este libro apunta de una manera muy significativa a la importancia de proceder de esa forma. Quiero finalmente subrayar, sobre todo a quienes van a seguir leyendo o escuchando, recibiendo mensajes, por favor no se crean que hay una guerra entre Estados Unidos y China. Es muy desafortunado usar un término guerra comercial, señor secretario. La guerra es pum pum, la guerra es para matarte. Lo otro es la competencia, ¿no? Pero si hay guerra comercial, bueno, no, están jalando en el mercado, así se vale, ¿no? No se van a matar. La admiración mutua entre los norteamericanos está en el libro, y los chinos es extraordinario. Y nunca han sido enemigos, y tienen en común su pragmatismo formidable y la admiración ilimitada al esfuerzo individual. Cuando ustedes son 1,000 y tantos millones de gentes, you made it when you're one. Que los norteamericanos también tienen esa bandera. Hay antecedentes, siglo XIX, pragmatismo europeo, pero quiero subrayar ese factor, porque nosotros en medio del camino leemos que no saben para dónde van, qué van a defender. Sí saben, y van a defender ser así. Son lentos para los occidentales, sobre todo para los medios de comunicación, cuando así les conviene. Entonces, países como México tienen la posibilidad de influir, como lo está haciendo ya la política exterior de México. No hace mucho tuve oportunidad de hacer un elogio en la presentación de otro libro a su conducción de la política exterior de México. Los propósitos últimos de nuestra integración a ese nuevo mundo. Quiero finalmente mencionar un tema, ya que se mencionó ahora PEC, el turismo chino. Llevamos años invitándolos a que vengan y no se acaban de decidir porque hay 85 millones de millonarios en China. 85 millones de millonarios y todos quieren ir a Chichén Itzá. Un día mandé a uno de esos multimillonarios con su mujer a Baja California y fueron ¿cómo se llama? A Los Cabos. Yo feliz. Y cuando regresaron casi me mata el señor. La esposa le decía, cállate, a él, no a mí. Ya, no, le dije, quiero saber. Bueno, ahí voy, donde no había nada. Muy bonitas playas, pero no había nada. Yo había hecho mis lecturas, las pirámides, los aztecas, los mayas, México, una de las ciudades más grandes del mundo. Y ahí estoy yo, con americanos hippies, bañándome. Bueno, lo mandamos después, señor secretario, a Oaxaca y a Yucatán y todo. Pues sí, en otro viaje. Pero hay una demanda muy fuerte en ese sentido de venir. También creo, y ahí termino, que para lograrlo tenemos que trabajar con los norteamericanos, juntos. Porque no tenemos los hoteles, me refiero a las marcas, el volumen de aerolíneas para eso. Y como somos socios en tantas cosas con los norteamericanos, te dicen en China, bueno, ¿y por qué si viene el tejano y el californiano por acá y ustedes los mexicanos entran por allá y se saludan muy amigablemente porque se conocen, porque están en el mismo negocio? ¿Por qué no vienen juntos a proponer esa trayectoria transpacífica, ¿no? Entonces sí hay un campo muy grande, insisto y termino, disfrutar la otredad, disfrutar el ser diferentes, disfrutar cuando uno no entiende, irse a trabajar, ¿no? Y segundo, el enorme sistema de alianzas políticas, comerciales, económicas de México y estratégicas de México puede llevarnos junto con nuestros vecinos de Norteamérica a un diálogo muy creativo, no solo con China, sino con el sudeste asiático. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes.
Acudo con el mayor respeto a esta casa del pensamiento internacional de gran idiosincrasia para el país, y también acudo con mi mayor agradecimiento para el señor canciller, don Marcelo Ebrard, que ha tenido la gentileza de cometer no nada más este error, sino que ya lo ha cometido 2 veces. Tuve el gusto y el honor de que presentara mi primer libro de China hace 17 años, y ahora tenemos la oportunidad y yo el honor, repito, de volver a presentar una edición, el tomo número 17 del tema de China. Desde luego, muy feliz de compartir este micrófono y esta plática con tan distinguidos colegas. Ellos empezaron a ver el tema de China y de Asia del Este cuando, decíamos hace rato, los tildaban de locos o de filantrópicos o de raros, porque ver a China en los 60, ver Asia del Este con importancia en los 60, realmente era un tema inocuo que no era de la agenda ni del interés de nadie. Simplemente no existía Asia para el mundo, vivíamos un mundo pleno de occidentalismo, erudito, omnipresente, sabio, que no requería ver al otro y mucho menos entenderlo. En este sentido, yo quisiera simplemente aprovechar los minutos que tengo para comentar un poco la importancia de este reto de descifrar a China. Y empiezo precisamente en este reto, que es el que mueve este tipo de preocupaciones sobre este tipo de ensayos académicos, el de entender, de ayudar a la construcción del relato. Y hace 17 años, ¿sí?, que tuve esta enorme oportunidad de compartir estas inquietudes con el señor secretario Ebrard, decía él en aquel tiempo que en China se alinearon todos los instrumentos disponibles para un proyecto a mediano y largo plazo que desde luego no descansa en la visión superficial de que solo es una competencia de mano de obra barata, que como ustedes recordarán era el Dixit de aquella época. Agregaba también en esa época, Marcelo, que en China hay una política económica y comercial integrada y sistemática. 2 palabras mágicas que mucha gente hoy no acaba de entender, ¿sí?, de acumulación de conocimientos donde se puso como prioridad a la política industrial. Lo decía con la mayor claridad desde ese entonces y anexaba que lo que se demuestra en el caso chino es que ha habido una conducción de Estado, gran debate hoy todavía, libros, bibliotecas enteras, si es capitalismo, si es socialismo de mercado, si es comunismo, todavía el debate en Occidente no se agota, y de manera interminable en una confusión de criterios, conducción del Estado con diversos instrumentos, con una visión de mediano y largo plazo. Y finalmente sentenciaba, cosa que hoy podemos comprobar con gran evidencia, que China es el cambio más importante que vamos a presenciar en este siglo en el equilibrio geopolítico, económico y militar a nivel mundial. Eso señalaba Marcelo Ebrard hace 17 años, y mientras eso ha sucedido al 2020, China en ese entonces valía $1 billón en términos económicos, hoy vale 14. El PIB per cápita eran $1,000, hoy son 10,000. En ese entonces crecía al 8% promedio, hoy sigue creciendo al 6% promedio. O sea, en ese inter, ¿qué ha hecho Occidente? Hoy las cifras son contundentes, la que tomemos. Manufactura, industria, tecnología, 5G, industria 4.0, la que se nos ocurra, China es o líder o colíder. Innovación, registro de patentes, marcas, 4 bancos los más importantes del mundo son chinos, en las Fortunes también son 126 empresas.
donde toquemos. ¿Qué ha hecho Occidente en estos 20 años? Bueno, el tema de descifrar a China sigue abierto. Y esta es una de las preocupaciones principales del libro. O sea, no hemos acertado en la interpretación suficiente que le dé a los países occidentales, y desde luego latinoamericanos también, ese conocimiento del otro que sea práctico. Está bien el erudito, para el que así lo desee, pero para el efecto del político, del empresario y del académico, es un requisito de previo y esencial pronunciamiento. Deberíamos saber quién es el otro por las razones que cada una de nuestras áreas nos obligan a tener. No es así. Yo me atrevo a decir que muchos de los países principales desarrollados hoy no tienen ni la idea clara de qué es China, ni la agenda correcta respecto a China. Podríamos citar simplemente como ejemplo lo que está pasando ahorita en Europa, donde se está desarticulando toda la hegemonía postbretoniana a través del 5G, donde ya Inglaterra, Alemania, Polonia y España están negociando con Huawei el 5G, mientras en el Congreso de Múnich hace 8 días se prohibía que esto se hiciera. O sea, China sigue sin descifrarse. No todo es culpa nuestra, pero debemos de reconocer que los problemas y los obstáculos que hemos tenido para que esto suceda han sido sistémicos. El primero de ellos es sistemático, es histórico, porque venimos del desprecio. Primero de la tardanza de encontrarnos con China hasta el siglo XVII y XVIII en un principio de frente a frente, cuando Occidente venía de la lucidez y de la revolución industrial y del siglo de las luces. Obviamente que no tuvo tiempo, no quiso ver a China bajo un estudio de interés, de interpretación. Fueron grandes mentes las que despreciaron a China en el camino, en el siglo XVIII, podemos Adam Smith, podemos ver también a propio Marx, podemos ver a Hegel, podemos ver a Engels, podemos ver frases tremendas que se señalaron sobre que China no tenía una historia racional, que China había estado alejada de la historia, que China merecía ser conquistada, que China era un fósil viviente y que China finalmente, en Milton Friedman, las palabras de Milton Friedman, que China jamás entendería y sería un triunfador en el capitalismo. O sea, ¿cuántos errores hemos cometido en la interpretación de China? Pero también la segunda piedra ha sido que China nos ha también invitado al error, ¿sí? Durante esta etapa moderna, que podríamos llamarle así, a partir del triunfo de la Revolución China de 49 para acá, no han sido también pocas las equivocaciones a las que nos ha invitado China a no tener el claro dibujo de lo que ella es y representa. En el caso de toda esta enorme y profunda, importante etapa del maoísmo, el propio Mao renegó del heritage chino. Invitó a acabar con los 4 antiguos, el pensamiento, las costumbres, los hábitos y la filosofía, y acabar y enterrar a Confucio. Al final se equivoca y pocos le creemos o lo sabemos, y dice que apenas y pudo cambiar los suburbios de Beijing. Después, Deng Xiaoping nos invita también al error a través de la política de los 28 caracteres, cuando le dice a los propios chinos: caminen sin que se vean, no lideren nada, sean modestos en sus pretensiones, que el mundo no vea nuestras intenciones. Y este gran decálogo que él manda en esta resurrección, relanzamiento, regreso de China e ingreso por primera vez al mundo de lo global, también hace que las interpretaciones y las bibliotecas occidentales, si ya estaban llenas de libros sobre el comunismo chino, el maoísmo chino, después se fueron llenando a través de toda esta interpretación de Deng. En esa etapa la mayoría nos encontramos y seguimos estudiando las zonas económicas especiales, seguimos viendo los planos industriales, seguimos viendo las exportaciones, seguimos viendo los números y no vemos la etnicidad. Y el tema del no entender y conocer a China
son las consecuencias. Porque, pues si no tuviéramos y fuera un tema simplemente de cultura, pues cada quien que asumiera el gusto y el papel que le correspondiera. El tema hoy son las consecuencias de que China hoy es parte de la vida, y no exagero, personal de cada uno de nosotros. Ya no digamos de los países, de las regiones y del mundo global. Y pongo 2 ejemplos nada más para poder señalar esta hipótesis. El primero es en el modelo económico. Si ponemos y juntamos a un grupo de expertos y ponemos a debatir cuál es el modelo económico chino, vamos a oír 10 interpretaciones diferentes. Vamos a pasar por el socialismo de mercado, desde luego, vamos a pasar por el capitalismo, vamos a pasar por un capitalismo más fuerte que el de Estados Unidos, hay libros que dicen eso, vamos a pasar porque hay un regreso a la política económica de control, y sigue un debate interminable que entre la propia comunidad de economistas se niegan a agregar el elemento de etnicidad y de cultura a la interpretación y a la definición del modelo económico chino. Mientras esto no haya sido así, China sigue navegando exitosamente, siendo el líder en más de 100 países del comercio exterior y siendo desde luego la nación más exportadora, la nación primera manufacturera y la nación hoy líder en la mayor tecnología de hoy y del futuro, que es la tecnología 5G y también de la industria 4.0. Sin embargo, seguimos todavía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, señalando que China y los países del este, porque no solamente es China, el triunfo y el éxito es porque tienen el Western Model. Y esto, China se ríe un poco a distancia y ve que no ha sido interpretada adecuadamente. El tema tampoco no es nada más China, es una cuenca civilizatoria que ha construido un modelo económico a la luz de este tipo de situaciones. El resultado al final es que China no tiene un debate sobre Estado y mercado, que ese es el punto central de todo este tema. Mientras aquí también hoy en América Latina y en el mundo occidental no hay una definición qué tanto Estado y qué tanto mercado dentro de un todavía gran pugna teórica sobre el neoliberalismo y el post-neoliberalismo, en China hace más de 2000 años resolvieron que esto no tenía ningún problema, y a través de los grandes cánones de Confucio y de Chunxi señalaron que el Estado era el padre y la madre del pueblo chino, y por lo tanto tenían la obligación de generar las estrategias que nacen junto con el Estado chino, pero no nada más de las estrategias, sino de los resultados. Y viendo en este esquema, bajo esta forma, China sigue hoy cabalgando sin ningún problema ni cuestionamiento de identidad, a través de un Estado que siempre ha estado presente ahí, que está y que estará siempre en la estrategia económica, mientras Occidente se debate entre si es más mercado o es más Estado. Y el ejemplo final, y yo con esto también cerraría, es el tema político. Hoy también hay un enorme debate entre el modelo occidental político neoliberal y el modelo chino, o el modelo de Asia del Este. Y el prejuicio es el mismo. Los análisis bajan desde el prejuicio de la hegemonía del pensamiento occidental como si fuera universal y único, y sobre ese se aplican los cánones hacia el modelo chino. Se comparan un modelo de reciente cuño, un modelo de Estado nuevo, que es el modelo occidental, del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, y se comparan con un Estado moderno que tiene más de 2000 años. Se compara un Estado de Derecho con un Estado moral que nacen bajo diferentes visiones y cosmogonías, y el prejuicio lleva a declarar al otro como un Estado retrasado porque no es igual al que yo tengo. ¿Cuántas veces he escuchado que el sistema jurídico chino es un sistema retrasado respecto al occidental porque los chinos no generaron una sistematización jurídica? Qué error, qué grave error. Pero ese es el mismo que tenemos
todo el tiempo. Y entonces, eso nos impide. La lente del análisis occidental sobre las realidades de la otredad china nos llevan siempre a conclusiones difusas, equívocas y no ciertas. No reconocemos la heterotropía del otro. Nos queremos a fuerzas que si no cabe en nuestro molde, entonces está mal o no existe. Mientras tanto, y eso sucede, China se basa por los resultados y el modelo de sustentabilidad también político de China, bajo los esquemas filosóficos milenarios que hoy le siguen dando sustento, siguen siendo vigentes y su forma unipersonal de gobernar sin límites sigue también siendo válida, y de ahí la reforma constitucional de 2018. China se atiene a los resultados, la sustentabilidad de su modelo económico-político, y este año declarará que se acaba la pobreza extrema en China. Cuando en 1978, en la primera reforma y apertura, el 90% de la población china vivía en pobreza extrema. Este año China cumple este gran objetivo, y entonces la política china y el sistema económico chino se mide a través de sus resultados y mira a la distancia un modelo político democrático que le quiere ser impuesto, en el cual las palabras y la confusión de las ideas prevalecen sobre la eficiencia o los resultados del modelo. Creo que hay enormes líneas que seguir. El tema de China se nos queda abierto, y tal vez el único propósito de estas inquietudes es que reconozcamos las insuficiencias de las que hemos incurrido para poder identificar a alguien con el que tenemos que negociar todos los días, para saber cómo tratarlo, y si es conveniente, para saber cómo imitarlo, y si es necesario, para saber cómo enfrentarlo. Yo agradezco nuevamente al señor canciller su bondad y su amabilidad en habernos invitado a presentar este libro la tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un privilegio compartir con ustedes este panel. Diría, en primer lugar, felicitar al Instituto Matías Romero por este evento y por varias presentaciones de libros que han venido haciendo. Qué bueno, sigan por ahí. Se trata de construir un pensamiento estratégico mexicano, siglo XXI. Suena un poco ambicioso, pero es indispensable. No podemos seguir pensando como pensábamos en el siglo XX. Este libro se trata de eso. Cómo imaginamos y cómo diseñamos lo que vamos a hacer este siglo. Partimos de un elemento esencial. México no es, ni puede ser, ni debe verse a sí mismo como un actor secundario, subordinado a sus realidades económicas. Lo voy a decir de otra manera. Necesitamos recuperar, y eso creo que estamos haciendo, la confianza en nosotros mismos. ¿En qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué representamos? ¿Qué podemos alcanzar? Y eso debe ser el sustento de la política exterior. ¿Y qué hagamos respecto a China y en general a las nuevas realidades del mundo? Encuentro este texto muy interesante. Felicito al doctor Oropesa. Efectivamente, hace 17 años me invitó a presentar un texto también sobre China, y en aquella ocasión éramos menos, porque los que asistieron esencialmente era a quienes les interesaba el tema de China. Era un público muy especializado. Y me pareció muy interesante entonces que hubiese alguien ya desde entonces planteando para los siguientes años que China sería esencial y que sería la gran sorpresa en este siglo. No se esperaba, ahora lo damos como un hecho, pero no lo era tan obvio hace pocos años. Entonces, te felicito, doctor, por esta actualización. Les recomiendo ampliamente la lectura del texto, está muy bien hecho, son muchos años de reflexión. Bien lo dijo también quien fuere mi maestro y gran amigo
hasta la fecha, privilegio que tengo, que es el embajador Lozoya. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge Alberto. Aquí se habló de cuenca civilizatoria. Y yo todavía me acuerdo en la clase el día, en el Colegio de México, que tuvimos una de las primeras pláticas con Jorge Alberto, ya hace muchos años. Y entonces nos preguntó que quién sabía cuál era el concepto del tiempo en la civilización china. ¿Te acuerdas o no? Silencio, ¿no? Ni idea. Entonces él dibujó en el pizarrón la idea occidental, la sintetizó con una línea progresiva, la idea clásica positivista, acumulativa, en donde el progreso es una línea recta y por consiguiente, ahí podemos poner las etapas de la historia, el Renacimiento, la Ilustración, o sea, una historia totalmente basada en la historia europea, Europa occidental. Y luego dibujó una elipse. Dijo, bueno, esa es la forma de sintetizar la diferencia de la idea del tiempo en Occidente y en China. O sea, en China las cosas avanzan, regresan, a veces se repiten. Y las cosas son diferentes, son más elípticas que lineales. Y nunca está terminado un capítulo respecto al anterior. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la conclusión en aquella reunión, perdón, en aquella clase, fue: aprendan a pensar que hay otras cuencas civilizatorias que pueden explicar desarrollos importantísimos en la política y en la economía del mundo en los próximos años. Ahora, le estoy hablando en la Guerra Fría, estamos hablando de 79 por allá. Por eso me da mucho gusto que estés aquí. Yo les invitaría a lo mismo, sé que ya lo hacen ustedes, pero muchas y muchos encontrarán esto muy interesante y sugerente, pensar en otros términos. No medimos, por eso es una sorpresa china, el impacto, la eficacia de una cuenca civilizatoria que arbitrariamente diré confuciana, que no es solo China, en la modernización. Y en el siglo XXI serán los actores principales muchos de los países que están en esa cuenca civilizatoria. De eso se trata el libro también, del futuro que vivimos hoy, o que estamos empezando a vivir hoy. También agradecerte, Julio, que estés aquí. Haces la pregunta, con esto yo terminaría, si ustedes me permiten, que es: ¿cuáles son las implicaciones prácticas para México? Si acabamos de firmar un tratado, renovar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que en esencia significa elevar las barreras, llámese reglas de origen, o todas las otras disposiciones de Norteamérica versus, pues en primer lugar, China y su sistema económico aliado, que es lo que tú planteaste ahora. Entonces, ¿qué tanto espacio tenemos? Sería tu pregunta, si la entendí bien, para hacer algo diferente frente a lo que sugiere Arturo. Entonces, yo diría que el libro tiene dos principalísimas implicaciones. ¿Qué hizo China bien o qué dejamos de hacer nosotros para que tengamos un desenlace tan distinto a ambos países si nos comparamos en los últimos años? O sea, viene a mi memoria inicios de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Todas las expectativas habrían sido, respecto a la modernización que China emprendió entonces, que nosotros tendríamos ahora, desde luego, un Producto Interno Bruto mucho mayor, que tendríamos mayor desarrollo tecnológico y, por lo tanto, México habría sido mucho antes que China un país que pudiese haber decretado que no hay pobreza, ya no extrema, sino pobreza en México como la que tenemos. Es lo que se esperaba. Lo que pasó no se esperaba. Entonces, la primera cuestión que nos obliga el libro a reflexionar es eso. ¿Y qué debemos hacer estos años, estos meses, años por venir para que eso cambie? ¿Qué lecciones podemos aprender? A veces las actitudes sobre China son o de una admiración incondicional y a veces superficial,
de aquel que visita China una semana y, oh, todo es maravilloso, todo está perfecto, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces lo has oído? Personas que nunca hablaron con un chino, fueron de paseo y regresaron. Desde ahí hasta el que siempre te va a decir, no, esto no va a durar, este régimen imposible que funcione. Esto es incompatible, a mayor nivel de ingresos va a haber seguramente una revuelta. No se puede tener una modernización así, etcétera, etcétera. Y en medio está la zona de temor. Es un competidor, es un país que tiene demasiada población, puede ser un riesgo, mejor que estén lejos. Un poco el avestruz, con diferentes modalidades. Lo que nos propone el libro es que abandonemos todas esas actitudes que no dejan de ser superficiales o defensivas y entonces tracemos una línea estratégica sobre la base del conocimiento de la otredad. Entonces, asumamos para México lo que nos pueda ser útil y diseñemos una ruta que nos sea favorable para México. Nosotros hemos presentado para consideración con China, por primera vez que yo sepa, al menos en los últimos años, una propuesta propia de México que abarca todo el sexenio. Es decir, en mi reciente visita a China, yo lo que les dije es, bueno, preguntémonos dónde queremos estar en el 24, no qué queremos hacer el mes que viene. Entonces ya desde ahí fue interesante la reacción. Segundo, no nos interesan grandes eventos ni obras en infraestructura, no por arrogancia o soberbia, sino lo que queremos es algo más de fondo, que son la tesis de las zonas o las esferas de complementariedad entre China y México. Me explico. México exporta a Estados Unidos más de 300,000 millones de dólares al año. Somos hoy el primer socio de los Estados Unidos. Sí, pero de esos poco más de 300,000 millones de dólares, 72,000 los importamos de China. ¿Los importa México? No, son empresas esencialmente norteamericanas. Es decir, parto del siguiente supuesto. La integración y complementariedad entre las economías de Estados Unidos y China es tal que los niveles de conflicto entre ambos siempre van a encontrar un freno importantísimo. Lo mencionaste ahorita. Eso no existió en otros casos, que eran economías en competencia, excluyentes. Aquí son dos economías que tienen un intercambio muy importante. Incluso ahora con lo de Hawái. ¿Qué tanto se pueden suspender las exportaciones norteamericanas sin afectar a la economía norteamericana? Pues no se puede. Entonces, la complementariedad de las economías de Estados Unidos y China también se refleja en la complementariedad que México puede tener con China. Y ya ubicamos cuáles son las áreas de esa complementariedad. Entonces, asumimos que en los próximos años vamos a tener un crecimiento de la inversión china y de la inversión mexicana y del flujo entre los dos países. Lo vamos a organizar. Ese es el objetivo de México. O sea, México no está planteando la agenda tradicional, ni es sumarnos a la franja de la ruta ahorita, ni es una política de decir, somos parte de Norteamérica, entonces no hablamos con China, sería un error estratégico máximo para México hacer eso. Para empezar sería no entender la economía. Y no, ¿qué futuro puede tener un país que no entiende la economía? Entonces, en eso estamos. Este libro nos invita a avanzar en ese camino. Y por eso me parece muy sugerente y muy importante que se presente aquí. Dije, y con eso cierro, pensamiento estratégico mexicano para el siglo XXI. No se puede tener un pensamiento estratégico hacia el exterior sin China, que es el gran actor, decimos, es una sorpresa, y hasta aquí. Por eso tu libro es tan importante, Arturo. Muchas gracias a todas y a todos.